capítulo 6, versículo 16. Le voy a ayudar con esta lupa electrónica, amén, para ver los versos 16 y 17. Habiéndolo encontrado, mis hermanos, vamos a dar lectura a su palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dios bendiga la lectura de su palabra. Padre mío, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor amado, por hablarnos, Señor amado, a través ya de la Escritura. Vaya tú preparando, Señor amado, nuestros corazones. Tu Espíritu Santo, Padre mío, vaya trabajando en nuestra mente, Padre mío. Dios Santo, Señor amado, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos en esta hora, Padre. Te lo ruego, mi Dios, Señor amado. Tu Espíritu, Padre mío, Señor amado, empiece a discernir nuestros pensamientos, Padre mío, Señor amado. Y empieza a trabajar, Padre mío, golpear nuestros corazones en el día de hoy, para poder tener un oído atento a tu palabra, Señor. Para poder, Padre mío, recibir el mensaje conforme tú lo quieras entregar en esta noche, Señor. Ayúdanos, Señor amado, para que, Dios bendito, podamos ser en esta noche aquel pueblo por el cual tú le hablabas por tu palabra, Señor amado. Como hablaste a los corintios, háblanos, Señor, en esta noche tiempo de nacer, Padre. Te lo ruego, prepara, Padre mío, desde el niño hasta el más adulto en esta noche, Señor. Guarda, Padre mío, el orden, Padre mío. Ya no hay, Padre Santo, más conversación, más caminata, Señor amado, al baño, tal vez, Señor. Mas en esta hora, Padre mío, te lo ruego. Obras tú, Señor amado, sobre nuestra vida, sobre tu iglesia. Señor amado, libertándonos, Padre mío, rechazando toda oposición a la libre predicación de tu palabra, todo espíritu del diablo, toda potestad en esta noche. Tú la reprendas, Señor amado, y lo eches fuera de este lugar. Padre mío, en el nombre de Jesús, seamos libres, libertados por tu palabra en esta noche, Señor. Ayúdanos a recibirla a través de la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Carta a la segunda carta al libro de Corintios. Amén. Y hablaba, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo o qué similitud, Dios bendiga a la iglesia del Señor, podía haber, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en el templo ahora de Dios? Amén. Y lo que era Belial, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude en esta tarde, mis hermanos. Amén. Dios bendiga a la iglesia, amén. Amén. Los que pudieron llegar hasta este lugar buscando bendición de parte del Señor. Gloria a Dios. Y dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ahí habla claramente la Escritura qué clase de personas somos, ¿verdad, hermanos? Los creyentes, amén. Qué clase, ¿verdad, hermano, cierto, de estructura ha hecho Dios con nosotros. Porque dice que Dios formó, amén, de nosotros un creyente, una persona, amén, en el cual dice que tenía que él tener comunión con Dios. Yo no sé cuánto hasta el momento hemos comprendido aquello, amén, que Dios deshizo lo antiguo y dice que ahora hizo, Dios bendiga, así tal cual como el templo fue deshecho y destruido en varias oportunidades, el templo para Israel, luego dice que fue reconstruido.
Y luego, ¿verdad, hermano? Se restauró también, ¿verdad, hermano? La alabanza, la adoración a Dios, como en los tiempos de Nehemías. Y dice que de esta manera Dios también dice que nuestro cuerpo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nuestra mente, todo nuestro ser, lo que involucra cuerpo, alma y espíritu, estamos hablando, lo que no habla la palabra del Señor, este ya pertenece a Dios. ¿Cuántos lo entienden de esta manera, hermano? Que ya pertenecemos a Dios. Y dice que así le hablaba la carta al libro de Corintios, a los hermanos de Corintios. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, dice, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que de esta manera, amén, Dios habló, ¿cierto?, a los antiguos, y Dios también habla en el día de hoy a nuestras vidas, amén. Así lo dice también en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, 3:6. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Lo destaqué y fue peor, amén. Como que oscureció mal. La letra Dios nos ayuda, amén. Dios nos ayude y Dios nos guarde en esta hora, amén. Perdón, hermano. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis? Dice que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios, dice, mora en vosotros. Aclara nuevamente, cierto, la Escritura y nos dice, ¿acaso no sabemos? ¿No recordamos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que ya pertenecemos a Dios? Y que Dios bendiga a la iglesia del Señor, es templo de Dios y habitación de Dios. Y de esta manera dice que el Espíritu de Dios mora en el corazón del hombre. Cuando Dios abre o trabaja en el corazón del hombre, dice que el hombre abre su corazón y entra el Espíritu de Dios a morar. Así como muchas veces cantamos, pero no sé si comprendemos aquella alabanza en la cual dice, mora en mi vida. Amén, porque nosotros invitamos al Señor a morar dentro de nuestro ser. No algo superficial o algo pasajero, no algo que le invitemos en el momento de la alabanza, en el momento de la alegría, sino que dice que Dios venía, ¿verdad, hermano? Y entra a habitar en el corazón directamente del hombre. Y a tomar dominio, control de todo el ser del hombre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso dice que cuando fue destruido el último templo reconstruido, Dios bendiga a la iglesia del Señor, o según la promesa de Dios, dice que ya no iba a habitar en un templo hecho por mano de hombre. Aunque dice que este templo físico, lo cual nosotros nos sirve para congregarnos, para tener comunión, para poder cantar, para escuchar la palabra de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es un lugar en el cual nosotros tenemos que también honrarlo, amén, cuidarlo, amén, hermosearlo muchas veces. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que Dios, más que habitar dentro de estas cuatro paredes, amén, Dios entra a habitar en el corazón del hombre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y cuando a veces la persona piensa, o el cristiano, Dios bendiga a la iglesia del Señor, es que Dios mira solamente el corazón del hombre, también comete un error, porque Dios está mirando, Dios bendiga a la iglesia del Señor, todo el ser del hombre. Todo, ¿verdad, hermano? Cierto, el templo o el templo completo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que pertenece a Dios. Porque dice que Dios entró a morar, amén, pero a gobernar de adentro para afuera. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, mis hermanos? Dios entró, ¿verdad, hermano, cierto?, a lo principal del hombre, a la mente o al corazón, y luego empezar a dirigir, cierto, todo, ¿verdad, hermano, cierto?, nuestro cuerpo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Un cuerpo físico, un cuerpo espiritual. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Un cuerpo en el cual dice que Dios tomaría dominio de todo nuestro ser. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, mis hermanos?
Y dice, les habla el libro de Corintios, ¿verdad, hermano? Cierto, que le recordaba, o no sabéis, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que soy templo del Dios vivo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ezequiel capítulo 37, versículo 27. Estará, dice, en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces Dios tenía que confirmar, hermano, que la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, que en aquel entonces Dios tenía que establecer en medio de todas las tribus el tabernáculo, ¿verdad, hermano? Cierto, espiritual de Dios. Y él decía, cuando estuviera mi tabernáculo puesto ahí en medio de ellos. Amén, o sea, era la atención perfecta de las tribus de Israel, todas las 12 tribus de Israel rodeándoles, amén, y el tabernáculo de Dios ahí en medio de ellos. Porque lo principal era Dios, tenía que ser para ellos. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Amén, se dice que eran las tribus incluso distribuidas, las más cercanas al tabernáculo. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero todos tenían que estar en un círculo alrededor de la presencia de Dios. Porque lo que representaba en aquel entonces el tabernáculo era la plena comunión con Dios. Dice que donde aquel hombre, Moisés o Aarón, dice que buscaban la presencia de Dios. Amén. A través, cierto, de la búsqueda del clamor y también, ¿verdad, hermano? Cierto, de aquellos sacrificios que podían hacer delante del Señor. Entonces dice que el pueblo tenía que estar, ¿verdad, hermano? Tener una cercanía a todo eso que se refería con la obra de Dios. Porque dice que en aquel tiempo Dios demandaba sacrificio del pueblo. Dios demandaba, Dios bendiga a la iglesia, al Señor, holocausto de parte del pueblo. Y cada cual traer su ofrenda delante de la presencia del Señor. Ahora estamos hablando de una ofrenda espiritual. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Yo no sé cuántos de nosotros estamos dispuestos muchas veces y traemos una ofrenda agradable delante del Señor. Si Dios, ¿verdad, hermano? Cierto, hablara nuestra vida, escudriñara, creyéramos realmente que el Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones, tanto como la niña que oró por el mensaje y todos los demás, amén, adultos, Dios empieza, ¿verdad, hermano?, a escudriñar dentro del corazón del hombre. Dios empieza a examinar dentro del corazón del hombre. Porque cuando Dios demandaba, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ofrenda al pueblo, muchos de aquellos del pueblo traían, ¿verdad, hermano cierto?, animales, ofrendas defectuosas delante de la presencia de Dios. Pero dice que Dios estaba mirando todas aquellas cosas. Porque siempre Dios le dio de haber instalado en el tabernáculo, Dios dio oportunidad para que el hombre pudiera, o el pueblo, reconciliarse con Dios. O ofrecer, ¿verdad, hermano cierto?, lo mejor para Dios. Pero sin embargo la Escritura dice que muchos ofrecieron, ¿verdad, hermano cierto?, el cordero manchado, la oveja defectuosa, tal vez un becerro, ¿verdad, hermano cierto?, tuerto. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y así era la ofrenda del pueblo de Dios. Porque realmente Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nuestro corazón muchas veces no viene con esa sinceridad, con ese gozo que Dios demanda de un pueblo, el cual dice que ahora es templo del Dios viviente. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, mis hermanos? Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por Dios. Dios es Dios para con nosotros, ¿verdad? Ahora nos cuesta a nosotros ser pueblo para Dios. Amén, hermano. Esa es la parte tal vez la que nos cuesta comprender a nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tal vez Dios nos está hablando de algo en el cual nos quise tocar los primeros versículos que ya se ha hablado mucho, en el cuanto nos habla de un yugo desigual. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y no siempre habla la Escritura cuando habla de un yugo desigual, amén, de una comunión, una relación. Dios bendiga a la iglesia del Señor, de matrimonio, de pareja, de noviazgo, que es un error porque la Escritura ya nos habla, sino que nos habla, Dios bendiga a la iglesia también, como nos decía, ¿qué comunión tiene Dios con los ídolos? Es un yugo que muchas veces, ¿verdad, hermano cierto? No es un yugo, ¿verdad, hermano, sincero con Dios, porque Dios dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, mis hermanos.
Pero nosotros, para no llevar esa carga que Dios nos demanda, Dios nos pide, nosotros, ¿verdad, hermano cierto? Ponemos en el yugo nuestra cabeza y al lado ponemos una carga que no es nuestra o que nosotros no podemos llevar. Y eso muchas veces son los ídolos, muchas veces la vanidad, muchas veces el mundo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y eso es lo que Dios nos quiere prevenir también en esta noche. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Vamos a estar buscando también Ezequiel capítulo 26, versículo 12. Perdón, Levítico, hermanita Isidora, Levítico 26, 12, amén. Y dice, y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios. ¿Cuántas veces, hermano, Dios no nos ha hecho la misma promesa a nosotros? No podemos quejarnos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, que muchas veces nos quiere llamar a nosotros a terreno, nos hace la invitación Dios, amén. Porque siempre la mano de Dios, ¿verdad, hermano cierto? Como dice la Escritura, Él no quiere que nadie perezca, mas todos procedan al arrepentimiento. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero eso es lo que nos cuesta lidiar a nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tener esa comunión con Dios. Y Él dice, y andaré entre vosotros. Amén. O sea, Dios no es solamente el Dios del templo, el Dios de la casa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Si nosotros creyéramos de esta manera, seríamos tal cual, ¿verdad, hermanos? Como los religiosos, amén, que creeríamos que en los tiempos de Jesús anteriormente, que Dios solamente estaba en el templo. Que solamente Dios, ¿verdad, hermanos? Cuando llegábamos aquí a la iglesia, orábamos, cantábamos, escuchábamos la palabra de Dios, decíamos, ahí voy a, ¿verdad, hermano cierto?, a dedicarle este tiempo a Dios. Pero sin embargo, Dios nos dice que Él iba a andar con nosotros. Amén, hermano. ¿Qué significa andar? Él nos va a acompañar a nosotros a todas partes. ¿Cuántos lo quieren así en esta noche? ¿A usted no quiere que Dios ande con usted? Amén, hermano. ¿No quiere que Dios le acompañe a todo lugar? A mí me gustaría que Dios fuera a todo lugar conmigo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque yo necesito a Dios en todo lugar, mis hermanos. Yo necesito que Dios me guarde en el trabajo, que me guarde, ¿verdad, hermano, en la casa, que me guarde cuando salgo a comprar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Yo necesito de aquel Dios que ande conmigo y que sea, dice, vuestro Dios. Y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, para ser pueblo de Dios, tenemos que llevar a Dios a todas partes. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? ¿Cuántos quieren que Dios camine con ustedes, hermano? ¿Cuántos queremos que Dios ande con nosotros? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ese es el Dios fiel a nuestra promesa, amén. Dice que yo andaré, ¿verdad, hermano? Y estaré con vosotros todos los días, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Hasta los fines, hasta el fin del siglo. Hasta que sea su venida. ¿Cuántos lo creen así en esta hora, amén? Porque si nosotros dejamos a Dios, hermano, no creo que nosotros vamos a caminar más que a Dios. Más rápido que Dios, como yo un día acompañé a una persona, ¿verdad, hermano cierto?, a La Vega. Yo se lo voy a acompañar, amén, a comprar, y resulta que él caminaba más rápido que mí, amén, y a lo poco de caminar me dejó botado. Porque a veces uno ve a una persona adulta, pero a veces las personas adultas caminan rápido. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y cuando Dios nos llama a nosotros, amén, que nosotros tenemos que caminar al lado de Dios, o detrásito de Dios. Nosotros no podemos ir delante de Dios. Dios tiene que ir delante de nosotros. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Y Él será vuestro Dios y será mi pueblo. Como que es un requisito que Dios pone, hermano, ¿no? ¿Cierto? Como que es algo que Dios demanda de nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Ahora mi hermano Joaquín, perdón, hermano Joaquín, se me había olvidado. ¿Para qué está? Pero poderme ayudar con el amén. Estemos buscando Isaías 52:11. Gloria a Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestra vida. Apartaos, apartaos, dice el Señor. ¿Qué nos dice ahí, hermano Joaquín? Amén. Amén. Apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Bueno, leyó uno de los versículos más importantes para los
los levitas, amén, porque ellos eran los que llevaban los utensilios de Jehová. ¿Sabe cuál era la labor de los levitas? Amén. En el tabernáculo, que ellos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, eran los que empezaban, porque el tabernáculo era móvil. Iban por el desierto, amén. Se estacionaban en algún lugar, tal vez cuando les cayera la noche, amén. Se quedaban ahí, amén, y acampaban, armaban el tabernáculo, los levitas, amén. Y después cuando ellos iban a partir de nuevo, ellos guardaban todos los utensilios del lugar santo, el lugar santísimo. Nadie podía tocar, nadie podía entrar a aquel lugar, sino que los levitas, Dios bendiga a la iglesia del Señor, o los sacerdotes. Esa era la labor tan importante que tenían, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso el Señor les decía, amén, que tenían que tener una plena consagración con el Señor. Dios demanda a la iglesia, Dios demanda a la congregación, pero Dios demanda también, Dios bendiga a la iglesia del Señor, aquellos los cuales Dios honra. Aquellos Dios por misericordia les usa. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Dios bendiga al coro, Dios bendiga a todos los que cumplan un servicio dentro de la iglesia. Y por eso le decía, apartaos. Amén, hermano. Porque cuando habla de un servicio, habla también de aquellos que están, Dios bendiga a la iglesia, al Señor, aún en la puerta, aún haciendo algo útil para Dios. Y el Señor le decía, amén, porque Dios llamaba a ser parte de ese pueblo. Dios bendiga a la iglesia, al Señor, del templo espiritual, pero le decía, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque para aquello, Dios bendiga a la iglesia, dice que le era prohibido incluso tocar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, algo que había tenido relación con los muertos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. A ese extremo dice que llegaba la demanda de Dios. O sea, si hay muerte espiritual, no tenía que tocar ninguna cosa, Dios bendiga a la iglesia del Señor, o no escuchar nada que tenía que ver con muerte espiritual. Dios bendiga a la iglesia del Señor, con aquellos que muchas veces tienen, ¿verdad, hermano? Cierto, son muertos espiritualmente porque no han recibido a Dios, o tal vez no quieren comprender la palabra y la bendición que Dios tiene. Y dice que eso también contamina. Dios bendiga a la iglesia del Señor. En toda esta fecha, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en las cuales lleva, ¿verdad, hermano cierto?, a tener, ¿verdad?, muchas veces compartir con la familia. Yo nunca he dicho que no hay que compartir con la familia, por si acaso, entre paréntesis, amén. Tal vez una cena, tal vez algo. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero hay una cosa que muchas veces llegan familiares que no son convertidos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, familiares. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que tal vez cierto fuman, que tal vez beben, tal vez hablan palabras. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que no tienen que ver, ¿verdad, hermano cierto?, con el criterio, ¿verdad, hermano cierto?, o el hablar de un cristiano. Y aquellos son muertos, muchas veces son inmundos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, en los cuales nosotros no tenemos que contaminarnos. Amén, amén, Padre. Quizá usted ama a su familiar, amamos a nuestros familiares, muchas veces que no están convertidos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero Dios pone un límite para nosotros, para que no nos contaminemos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, para que, verdad, hermano cierto, nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no toquemos aquellas cosas, verdad, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que a veces son materiales y a veces son cosas espirituales. Y cuando sucede aquellas cosas, Dios bendiga a la iglesia del Señor, hay, verdad, hermano, una decadencia espiritual, hay un bajón espiritual. Hay, verdad, hermano, una contaminación. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que cuando podemos decir gloria a Dios, nos cuesta decir gloria a Dios. Cuando tenemos que decir amén, verdad, hermano, nos cuesta decir un amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque hay una traba. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde en el día de hoy. Dios bendiga la palabra del Señor. Mi hermano, esté buscando Ezequiel 23. Capítulo 23, versículo 33, 32 y 33. Mi hermano Joaquín lo lee, por favor. Amén. Así ha dicho Jehová el Señor: beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones
y te escarnecerán. Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de la soledad y de desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. Amén. Éxodo 23, era Éxodo, disculpa. Éxodo 23, 32 y 33. Amén. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Amén. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios siempre estuvo advirtiendo, hermano, al pueblo de Dios. Y yo pienso que a mí cada día Dios me advierte a mí por su palabra. No sé a usted, pero cada día que si yo busco un mensaje, Dios bendiga a la iglesia del Señor, yo no busco lo que yo quiero oír, sino lo que Dios quiere hablarme a mi vida. Por eso dice que para el pueblo de Israel, amén, Dios puso, ¿verdad, hermano? Cierto, vidente, profeta. Dios puso, ¿verdad, hermano? Para el pueblo de Israel, ¿verdad, hermano? Alguien que siempre estuviera hablándole, dirigiéndole por el camino. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde en el día de hoy, amén. Vamos a estar buscando también para luego ya estar terminando, amén, en el libro de 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Amén. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Gracias, hermano Joaquín. Amén. Y dice aquí, amén, hablándole a David. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Dios, verdad, hermano, dirigiendo la vida de David. Amén, porque todos tenemos promesa delante de Dios. Le hablaba al rey David, amén, ¿quién iba a edificar? Amén, templo, verdad, hermano, o la casa de Dios. Pero le decía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, yo le seré a él, hablándole de Salomón. Yo creo que, verdad, hermano, muchas veces tal vez Dios quiso corregir a Salomón, amén, verdad, hermano, cierto, porque Dios corrige, dice, amén, y le hablaba, y yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es responsabilidad, verdad, hermano, cierto, del creyente honrar a Dios, amén, hermano, como un padre espiritual para nosotros. Cosa que tal vez, Dios bendiga a la iglesia del Señor, Salomón cumplió según la promesa de Dios, pero luego se apartó de Dios. ¿Cuántos lo creen así en esta hora, hermano? Porque dice que aquel hombre, verdad, hermano, cierto, de la promesa de Dios, no siguió conforme a la palabra que Dios le quería dirigir. Y si él hiciere mal, dice, yo le castigaré con vara de hombre. Dios nos ayude y nos guarde, hermano. Amén, para que nosotros pongamos o podamos hacer la palabra del Señor, porque si no hacemos, verdad, hermano, cierto, lo que Dios demanda de nosotros, Dios, verdad, hermano, también trae corrección sobre nuestra vida. Así como padre, verdad, hermano, cierto, o así como nosotros corregimos y castigamos a nuestros hijos, como debiéramos hacerlo, amén, con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. O sea, no iba a ser una reprensión espiritual. No le iba a hacer un consejo, ¿sabe qué, hermana? ¿Sabe qué, hermanito? Le aconsejo que no haga esto, no haga esto otro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sino que dice que iba a venir ahí de esta manera. Dios bendiga a la iglesia del Señor. La vara de Dios, el castigo de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque dice que nosotros ahora seríamos por pueblo a Dios. Y Él sería nuestro Dios. Si nosotros, verdad, hermano, queremos reconocer a Dios, Dios bendiga a la iglesia del Señor. El Señor le dijo, si yo soy vuestro Señor, amén, ¿dónde está mi honra? Si soy por Padre, Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Por qué muchas veces no me obedecen? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que así iba Dios corregir, ¿verdad, hermano, cierto? Aún aquellos escogidos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de tal vez, ¿verdad, hermano, cierto? De la estatura también de los hijos de Israel, y así como Salomón. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy, amén.
Dice que así la palabra del Señor hablaba. Dios bendiga a la iglesia del Señor, aquellas vidas, y les decía, ¿verdad, hermano cierto?, que todo tenía que conducirse conforme a la palabra del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 13, y ya vamos a estar terminando con aquellos versos bíblicos, versos que nos entrega el Señor. Amén. El mismo que estábamos leyendo. ¿Parecido? Y yo le seré por padre y él me será por hijo. Y dice, y no quitaré, mire, escucha esto, mis hermanos, de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. ¿Sabe de quién estaba hablando ahí? De Saúl. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sigamos leyendo el otro versículo, amén. Sino que lo confirmaré, dice, en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde en el día de hoy, amén. Dice que Él, verdad, hermano, iba a ser, amén, una relación estable con Dios. Porque dice que Él iba a ser, verdad, hermano, cierto, iba a reconocer de que el hombre, verdad, hermano, honrara a Dios, porque Él iba a recibir en su corazón. En un templo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, un templo agradable delante de la presencia del Señor. Repito para terminar, amén. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo. ¿Cuántos se gozan en esta noche, hermano, de ser templo de Dios? Que el Señor nos ayude y que el Señor nos guarde. Amén. Para poder alegrarnos, ¿verdad, hermano? Cierto que tenemos que ser templo de Dios. Y dice, por lo cual, dice, salid en medio de ellos. Y apartado, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ahí pone esa condición el Señor. Apartados nosotros, ¿verdad, hermanos, del mundo? Y Él nos va a recibir. Porque si hemos perdido aquella comunión con Dios, hemos dejado, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tal vez de ser templo por un momento de Dios. Dios nos llama en esta hora a apartarnos de todo aquello que muchas veces contamina nuestra vida. De aquello que hace negar la fe de nuestro Dios. De aquello que nos hace, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no honrarle, no alabar el nombre del Señor. No tener gozo de llegar a la casa de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice, yo recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Pongámonos en pie en esta hora. Amén. Tal vez Dios muestra, ¿verdad, hermano?, el mal, pero Dios también en esta noche nos entrega su medicina. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Amén. Bendito sea su nombre. Apartado, dice, de todo el mundo. Amén. Y no tocarlo. Y dice, y Él nos recibirá. Amén, amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Usted conoce, cada cual conoce su condición. Los que se quedan y los que pasan al altar. Muchas veces conocemos nuestra condición delante de Dios. Dios bendiga a la iglesia en esta noche, hermano. Porque si Dios ha hablado a nuestra vida, en nuestros corazones, es que Dios quiere que nosotros seamos aquel templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz, dice, con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte, dice, el creyente con el incrédulo. El Señor nos llama, ¿verdad, hermano?, a ser un pueblo apartado para Dios, santo para Dios. Así que, amados, ya puesto que tenemos, dice, tales promesas, limpiémonos, dice, de toda contaminación, de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad, dice, en el temor de Dios. Como digo, Dios sabe y Dios conoce. No sé cuál será nuestro problema o diferentes problemas, pero quizá uno de aquellos puede ser que no haya temor muchas veces en nuestros corazones. Oramos al Señor. Amén.